Estamos ubicados allí en el pasaje que estaremos viendo de Romanos, capítulo 10, versículo 1 al 11. Esta predicación se titula La justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. Hemos estado considerando recientemente el capítulo 9 de Romanos. Y ese capítulo de manera general nos habla Pablo con respecto a la soberanía de Dios en lo que tiene que ver con la salvación del hombre, ¿verdad? Todo el capítulo 9 de Romanos se enfoca en esa verdad bíblica, que Dios, de quien quiere, tiene misericordia, como lo estuvimos viendo, que el Señor nuestro Dios es quien tiene toda potestad, cual alfarero, para hacer con sus vasos lo que Él así desee, vasos de ira, vasos de misericordia, para hacer notorios en unos su ira y para hacer notorios en otros su gracia y su misericordia. También veíamos cómo el Señor ha hecho un solo pueblo, al que la Biblia llama un remanente, de entre los judíos y de entre los gentiles. ¿Quién es ese remanente? Los creyentes en Jesucristo. Pero notemos que desde el versículo 30, que ya estuvimos considerando anteriormente, que sirve como contexto de nuestro pasaje, nos habla de la justicia que es por medio de la fe. Los judíos o el pueblo de Israel pretendían, o quizás aún pretenden, alcanzar la justicia mediante la ley, mediante la observancia de la ley. Mientras los gentiles, algunos de ellos, la recibieron. ¿Qué recibieron? La justicia por medio de la fe, ¿verdad? El Evangelio, hermanos, nos dice que nuestro Señor Jesucristo es aquella piedra angular, escogida y preciosa para Dios, pero que en esa roca que es Cristo, algunos, ¿qué hacen? Tropiezan y caen. Para algunos el Evangelio es locura, tropiezo y un escándalo. Pero para los elegidos y llamados de entre judíos y gentiles, o sea, no judíos, Cristo lo es todo. Sabiduría de Dios, porque en Cristo y la cruz vemos reflejada la sabiduría de Dios el Padre para salvar a su pueblo. Vemos allí el amor de Dios en Cristo en toda su plenitud. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor, derramando su sangre. Por lo tanto, según Pedro, el apóstol también dice, Cristo para los creyentes es precioso y lo es todo. En este momento daremos continuidad a la enseñanza de Pablo, a su argumento, desde los versículos 1 al 11 del capítulo 10. Versículo 1 de nuestro texto. Pablo acá, hermanos, nos recuerda que él se está dirigiendo a sus hermanos, ¿verdad? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él nos recuerda que se está dirigiendo a creyentes en Cristo que se encuentran en ¿cuál ciudad? En Roma, ¿verdad? A quienes él escribe. Muchos de ellos, o algunos, no son judíos, sino que son gentiles. Sin embargo, el apóstol es sincero y él está manifestando a sus hermanos que él tiene una carga particular por sus compatriotas del pueblo de Israel. Sí, aunque Pablo fue llamado a los gentiles y es considerado el apóstol de los gentiles, esto no hizo que él se olvidara de sus conciudadanos, de sus compatriotas. Y primero notemos algo en este versículo 1. Él está expresando en primer lugar un ¿qué? Un deseo, ¿verdad? Hay un deseo en su corazón, un anhelo para con la nación de Israel. ¿Cuál es ese deseo? ¿En qué consiste su deseo? Salvación. Su deseo es para salvación. Es decir, Pablo anhela y desea que muchos judíos respondan al Evangelio. Desean que no tropiecen en esta piedra que es Cristo. Desea que sus ojos sean abiertos y que para los judíos también Cristo sea precioso. Y esto va en armonía con lo que el mismo apóstol nos dijo comenzando el capítulo 9, ¿se acuerdan? Es lo mismo. Verdad digo en Cristo, no miento.
Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Estoy leyendo Romanos 9 del 1 al 3. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él allí está expresando su dolor y un deseo de que los judíos fueran unidos también a Cristo. Incluso, él dice, ojalá que yo mismo pudiese ser separado, aunque esto sabemos que no es posible, porque nadie puede ser separado de Cristo. Sin duda alguna, ¿qué es esto? Amor. Amor puro y sincero. Nosotros realmente amamos a alguien cuando deseamos su conversión. Si somos indiferentes a la condición del alma de nuestro prójimo, difícilmente se podrá decir que amamos, porque el creyente, hermanos, un creyente no puede separar lo temporal de lo eterno. De nada sirve, como dijo nuestro Señor, preocuparnos por el pan que perece si olvidamos el pan que a vida eterna permanece. Pero el amor que es bíblico es un amor que es en acción, que se refleja visiblemente. Es un amor que no se reduce o se limita a meramente un deseo, sino que da pasos para que ese deseo se materialice. Todo comienza con un deseo, por eso ahorita recuerdo un pasaje que dice que Él es el que pone tanto el querer como el hacer en Filipenses. Para el hacer es necesario primero el querer, pero el deseo por sí solo no basta, no es suficiente. Si no, solo será eso, un deseo. Pero un deseo por sí solo no es mayor cosa. Vemos que el deseo de Pablo se quedó en un deseo, no. Lo llevó a tomar acciones, ¿verdad? Específicas. En este caso, el deseo de Pablo es que los judíos vengan a la fe en Cristo. Y si ese es el deseo, entonces solo existen dos acciones posibles, consecuentes con ese deseo, que van en armonía con ese deseo. La primera de ellas es ¿cuál? La oración. La oración. ¿Sí lo notan en nuestro versículo 1? Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba constantemente para que el Señor abriera los ojos del pueblo de Israel. Y es que, hermanos, piensen en esto, pensemos en esto. La oración es una expresión del amor hacia Dios. Cuando tú y yo oramos, estamos expresando que amamos al Señor. Pero además de eso, también es una expresión de amor hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo o hacia nuestros hermanos en la fe. ¿Quieres tú amar a tu prójimo? ¿Quieres tú amar a los que son creyentes o a los hermanos de tu iglesia? Ora por ellos. La oración es el combustible que enciende el amor. Nosotros por naturaleza somos fríos, nuestros corazones son fríos, y uno de los medios dados por Dios para encender esa preocupación por el alma de nuestros semejantes es la oración. Para amar a los que están perdidos sin Cristo se requiere orar por ellos. Notemos lo importante que es la oración para el avance del reino de Dios en este mundo y para las conversiones. Noten algo, hermanos. Un Dios soberano que elige para salvación no contradice estas responsabilidades nuestras. Y la segunda acción, que no la veremos en este momento, pero que sí la encontramos en el mismo capítulo 10, versículo 14 y 15, es la proclamación de su palabra. O por ejemplo, en el versículo 8 de nuestro texto dice, esta es la palabra de fe que predicamos. De modo que no basta solo con un deseo, no basta solo con la oración, sino que también se hace necesario la predicación del Evangelio de Jesucristo, la proclamación de sus buenas noticias. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Dios agradó a salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, 1 Corintios 1:21. ¿Por qué más? Lo veremos luego. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que el amor se debe reflejar en esas acciones también.
Y aquí lo vemos en el ejemplo del apóstol. Ahora veamos un momento el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Acá vemos un celo por Dios, pero es un celo que es pecaminoso, ¿verdad? Él está hablando de quiénes, de sus compatriotas, los judíos. Y Pablo dice, sé que tienen celo, sé que ellos tienen celo por Dios. Pero él mismo, cuando era Saulo, es un ejemplo perfecto de lo que es el celo sin ciencia. Filipenses 3, del 4 al 6. Acompáñenme allí un momento, hermanos y amigos. Filipenses 3, del 4 al 6. Dice allí también el mismo apóstol. Aunque yo tengo que también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Estoy leyendo Filipenses 3, versículo 4 al 6. Yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este pasaje es tremendo. Aquí Pablo está diciendo que él tenía mucho de qué gloriarse según la carne, ¿verdad? O confiar en su brazo. Fue en todo sentido un judío de pura cepa, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día conforme a la ley de Moisés. En cuanto a los grupos religiosos, fariseo, que era la secta más religiosa en aquel tiempo. Pero en cuanto al celo, miren lo que dice en cuanto al celo. Perseguidor de la iglesia. Un celo, entre comillas, que lo llevó a perseguir a los creyentes con vehemencia, con violencia. Ese celo lo llevó a derramar la sangre del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y en cuanto a la ley, él mismo se consideraba irreprensible. Entonces Pablo en nuestro texto reconoce que los judíos ciertamente tienen un celo por Dios, pero no es un celo que le agrade al Señor. No es un celo santo por las cosas del Señor. Es más bien un tipo de celo pecaminoso. Y él fue el ejemplo de eso. Un celo no conforme a la ciencia. Un celo sin conocimiento. Un celo sin amor. Un celo sin Cristo. Y como vimos en la experiencia de Saulo y de los judíos en general, ese tipo de celo no solamente es pecaminoso, es peligroso también. Es un celo que enceguece. No es el celo, no es el mismo tipo de celo que llevó a nuestro Señor a volcar las mesas en el templo. ¿Recuerdan lo que Él dijo? El celo por tu casa me consume. Este era un celo, el celo de Saulo y del pueblo de Israel. Es un celo alimentado por la maldad, por el egoísmo y sobre todas las cosas por la soberbia de sus corazones. Versículo 3. Y esto, hermanos, que vamos a ver en este verso 3, no se aplica solamente para los judíos que han rechazado el evangelio, sino para cualquiera que lo haga, independiente de su nacionalidad o en la época en la que viva. Recordemos, Juan 3 dice, la causa de la condenación es la incredulidad o el rechazo de Jesucristo, rehusarse a creer en Él. Dice el verso 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Este pecado consiste en dos aspectos. Por un lado, se trata de un rechazo abierto y deliberado de la justicia de Dios. Recordemos algo, iglesia, cuando en Romanos habla de justicia de Dios, ¿a qué está haciendo referencia? A la justificación, a la salvación, al perdón de pecados, a cómo Dios nos declara justos. Por lo tanto, judíos y gentiles han rechazado la respuesta de Dios a nuestra condición como seres humanos.
¿Cuál es la respuesta de Dios ante nuestra condición? La persona y la obra de Jesucristo. Y este ignorar del cual habla el versículo 3 es un ignorar, no es un ignorar de, ay, yo no lo sabía, es un ignorar de rechazo, de rechazo. De tomar la roca que es Cristo y tirarla y decir, no lo necesito. Pero el segundo aspecto no solo es el rechazo del evangelio, sino que es pretender sustituirlo mediante nuestros propios esfuerzos personales, o méritos, o obras, como lo queramos llamar. Es como decir, no necesitamos de Cristo porque soy irreprensible. Me refiero al texto, a cuando dice, y procurando establecer la suya propia, la justicia propia. Pretender establecer la justicia propia, sustituirla, como si el hombre pudiese hacer eso, como si el hombre pudiera establecer su propio pacto. Es decir, hermanos, es una gran maldad y la causa de la condenación, rechazar la justicia que es según Dios y pretender justificarse a sí mismo mediante la observancia escrupulosa de la ley. Los judíos, pretendiendo no recibirla sino alcanzarla, se alejaron de la justicia de Dios, porque esta solo es por la fe. Recuerden Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, vea que Pablo está generalizando todo el mundo, ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, hermanos, o es Dios quien nos justifica y nos declara justos mediante la fe en Cristo, o el hombre puede autojustificarse a sí mismo sin la necesidad de un mediador. La Biblia enseña la primera, la segunda no es posible, sencillamente. Se puede intentar, si quieres inténtalo, pero no es posible. Porque dice el versículo 4, el fin de la ley es Cristo. Acá hay algo importante. ¿Qué significan estas palabras? El fin de la ley es Cristo. Primero quisiera mencionar lo que no significa. El fin de la ley es Cristo no significa que la ley de Dios universal ya no esté vigente. ¿Me hago entender? Cuando acá dice el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que la ley cesó, que ya no está vigente. Sabemos por las palabras de Cristo que la ley moral de Dios es universal, sus mandamientos siguen vigentes y lo seguirán, porque ni una tilde ni una jota pasarán de su ley. Entonces, ¿en qué sentido el fin de la ley es Cristo? Cuando allí dice el fin, se está refiriendo a la meta, al objetivo. El propósito de la ley es ¿qué? Cristo, es apuntar a Cristo. El fin de la ley es llevarnos a Cristo. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas, ¿recuerdan? Gálatas 3, 23 al 24, lo leeré rápidamente. Gálatas 3, versículo 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y miren el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es lo mismo, pero con otras palabras. La ley de Dios es nuestro ayo. Ayo significa tutor. Es nuestro tutor, nuestro profesor que nos conduce y nos guía a Cristo. Porque la ley nos muestra nuestra condición, sí, por la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley también nos lleva a que miremos a aquel que sí cumplió la ley a la perfección. ¿A fin de ser justificados por la ley? No, por la fe. Y aquí el fin de la ley es Cristo, también implica, por supuesto, abandonar nuestro intento
de justificarnos a nosotros mismos mediante las obras de la ley. El fin de la ley es Cristo, nos enseña que hemos de abandonar y de desistir de nuestros propios méritos. Que acá diga el fin de la ley es Cristo nos enseña que ahora el fundamento de nuestra relación con Dios descansa no en nuestra obediencia, sino en la obediencia de su amado Hijo, la cual es perfecta. Y este versículo 4, después de mencionarnos esto, de ignorar la justicia de Dios, procurar establecer una justicia propia, dice, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Allí hay una enseñanza también importante. Piensa en esas palabras, todo aquel que cree. El versículo 11 nos dice lo mismo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere. Piensa en ese todo aquel. Esto es lo que conocemos como la libre oferta del Evangelio. Es decir, que el Evangelio sea ofrecido a todas las personas sin distinción. Anunciado para todo aquel que crea. Acá vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Acabamos de ver en el capítulo 9 el énfasis en la soberanía de Dios para salvación, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo en el capítulo 10 para todo aquel que cree. Hermanos, piensen en esto. Nadie sabe quiénes son los elegidos antes de la conversión. Después de una conversión visiblemente se nota. Pero antes de, ¿quién iba a imaginar que Saulo, verdad? Por lo tanto, el Evangelio debe ser ofrecido libremente a los hombres, a todos los hombres, aunque sean pocos los escogidos, muchos deben ser los llamados exteriormente con el Evangelio. Y ahora, en el tiempo que resta, me quiero detener en los versículos 5 al 11, hasta donde va nuestro pasaje. Porque del 5 al 11 hay toda una idea. ¿Cuál es esa idea? El contraste que hay entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Pablo hace un marcado contraste entre aquella justicia que se pretende alcanzar mediante la observancia de la ley o las obras y la justicia que se recibe por la fe en Jesucristo. Y el contraste, Pablo lo dice en los términos de qué dice cada una de ellas, qué dice la ley y qué dice la fe. ¿Qué dice la justicia que es por la ley y qué dice la justicia que es por la fe? Veamos la primera. ¿Qué dice la justicia que es por la ley? Es como diciéndonos, Pablo, ¿sabes qué? ¿Quieres realmente intentarlo? ¿Quieres intentar justificarte por ti mismo? Veámoslo. Inténtalo, pero esto es lo que la ley dice. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Él está citando el Levítico 18:5. ¿Quieres justificarte mediante las obras de la ley? Hazlo, anda, inténtalo. Pero la ley te dice esto. Si lo haces, vivirás por ella. ¿Quieres ser salvo? Intenta observar y obedecer la ley de Dios. Si lo haces, si logras hacerlo, vivirás. Pero la advertencia es, si no lo haces, ¿qué pasa? Si no lo haces, morirás. Gálatas 3:10 al 12 nos dice algo semejante. Alguna vez les dije la relación que hay entre Romanos y Gálatas. Gálatas 3 del 10 al 12. Miren la similitud. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está. Miren lo que escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Todo aquel, hermano y amigo, que pretenda justificarse mediante la ley, tiene que saber que está bajo maldición, la maldición de la ley. Porque ¿cuál es aquel hombre mortal que permanece en la ley de Dios obedeciéndola perfectamente? ¿Cuál? Solo nuestro Señor. La Biblia no dice el justo por la ley vivirá. La Biblia dice el justo por la fe vivirá. Por la observancia de la ley, ninguna persona se justificará para con Dios. Otra razón de esto es que ustedes acordarán que en Santiago, Él nos dice que todo aquel que quebrante la ley en un solo punto, se hace transgresor de toda la ley. Santiago 2, del 10 al 12. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Para el que piensa que puede justificarse mediante la ley, la Biblia no solamente dice que no es posible, sino que también dice que está bajo maldición y que en vez de vivir va a morir. ¿Por qué? Porque precisamente ha quebrantado esa ley que él pretende observar o pretendía observar. Es decir, la ley, para el que quiere justificarse por la ley le será el efecto contrario. El efecto contrario. En vez de darle vida, le hará morir. ¿Por qué? Porque la ley dice eso. Hazlo y vivirás, pero si no, morirás. ¿Y qué mortal o hombre es aquel que ha observado la ley de Dios en su totalidad? Nadie, solo Cristo, nuestro Señor. De manera que, para resumir, la justicia que es según la ley que dice, haz esto y vivirás. Si quieres intentarlo, pero no te lo recomiendo. Entre más bueno creas que eres, la carga de tu pecado será más grande sobre tus hombros. Intentar justificarnos a nosotros mismos es una tortura, iglesia, es una tortura. Anunciar la salvación mediante obras o méritos humanos es la peor noticia que alguien jamás puede recibir, porque es llamar a una persona a hacer algo que él no puede hacer. Pero ahora, ¿qué dice la fe? ¿Qué dice la justicia que es por medio de la fe? Bueno, el versículo 6 y 7 primero nos dice algo que no dice la fe. La fe no dice que necesitamos recorrer grandes distancias para recibir la salvación. No necesitamos de subir al cielo ni de ir al abismo para creer. Porque la Biblia dice que la fe no es por qué. Por vista, ¿se acuerdan? Segunda de Corintios 5, 7. Por fe andamos, no por vista. La fe no necesita de ir al cielo para ver si allí está Cristo, porque nosotros creemos que luego de su ascensión Él allí lo está a la diestra de su Padre. La fe no necesita de ir al sepulcro para ver si allí está su cuerpo o no, porque creemos que ciertamente Dios le levantó de entre los muertos. De manera que la fe no se alimenta por la vista, sino por la palabra de Dios. Pero ¿qué sí dice la fe? Versículo 8, Romanos 10, 8. ¿Más qué dice? ¿Sí lo notan el contraste? ¿Qué sí dice la fe? La justicia que es por la fe. En primer lugar nos dice, la palabra de Dios está cerca de ustedes. Cerca de ti está la palabra de Dios. ¿Qué tan cerca está la palabra de ti, hermano y amigo? Que la Escritura nos manda también a eso, en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios está en el creyente cerca, tanto en la boca como en el corazón. Y es que, hermanos, es notorio en el versículo
8 al 10, que acá nos habla de creer y de confesar. ¿Sí lo notan? Son diferentes, pero van de la mano, al punto que Pablo hasta las intercambia de un versículo a otro. Creer y confesar. Se cree con el corazón, se confiesa con la boca. ¿Qué podemos ver allí implícito o de enseñanza, iglesia? Confesar, creer. Creer, confesar. Hay una conexión que hay entre el corazón y la ¿qué? Y la boca. Eso es lo que dijo nuestro Señor, ¿se acuerdan? Por la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. De modo que centrémonos para ir entrando en la parte final. La fe dice, ¿qué dice la fe? Que debes creer y confesar. Van de la mano, van juntas. Pensemos por un momento en confesar. En cuanto a confesar, esa palabra confesar significa sencillamente estar de acuerdo. Cuando decimos yo confieso, lo que estamos diciendo es estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que Jesús dijo que Él era acerca de sí mismo. Estoy de acuerdo con lo que hizo en la cruz del Calvario. Otros sinónimos de confesar es asentir, reconocer, profesar, declarar públicamente. Por eso es que, por ejemplo, el bautismo es una confesión pública. Una confesión pública de la fe que profesamos, ¿verdad? Piensen en esto, pensemos en esto. La confesión necesita ese carácter, o sea, la confesión tiene un carácter que es público. La fe de un creyente no puede ser algo privado que nadie lo sepa, porque el cristiano profesa su fe con su boca y con su vida. No puede haber un creyente en el anonimato, porque es que un creyente se identifica públicamente con Cristo. Confesar la fe es algo natural. Por eso, por ejemplo, en el tiempo surgieron la necesidad de las confesiones de fe. Una confesión de fe que es, en esto creemos, públicamente en esto creemos. La confesión se hace con nuestra boca, pero el texto, el versículo 9, nos dice algo puntual. El cristiano es uno que confiesa con su boca que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Esto es una pequeña confesión de fe. Jesucristo es el Señor. En griego, esa palabra se llama kurios y tiene muchas implicaciones. Afirmar que Jesús es el kurios o el Señor significa reconocer que Jesucristo es Dios, reconocer una obediencia absoluta a Él y que Él es el objeto de nuestra adoración. Todo eso implica Jesucristo es el Señor. Ahora pensemos en nuestro contexto. Para un judío, él no podía declarar que Jesús es el Señor. No lo podía hacer porque eso implicaría reconocerlo como ¿qué? Como Dios. Y para los gentiles, los que no son judíos, tampoco podían declarar Jesús es el Señor. Porque para ellos el curios, ¿saben quién era? ¿Quién era el curios? El emperador, el César romano. De hecho, en aquel entonces era un delito romano no afirmar que el César era el curios. De manera que muchos creyentes fueron perseguidos y muertos por esta pequeñita profesión de fe. Jesucristo es el Señor. Esta confesión no solo es afirmar que Jesús es el Señor, sino que también Él es mi Señor. De manera íntima, de manera personal. Piensen en esto. Esto no tiene nada que ver con una oración de fe o un decisionismo. Hoy en día, en muchos lugares, este texto de que si confesares con tu boca, lo han traído y lo han reducido a que lo único que importa es hacer una oración de fe
y que si lo haces, ya tú eres salvo y listo. No importa quién eres o cómo vivas. No, hermanos. Si confesares con tu boca, sí, pero si creyeres con tu corazón también. Creer con el corazón. No solo confesar con la boca, sino creer. Y cuando dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, de manera general se está refiriendo a toda la obra de Jesucristo. No solo se está limitando a la resurrección como tal. Es decir, cuando Pablo dice, si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, es que estás creyendo en todo lo que es Cristo. En su resurrección, en su crucifixión, en su vida de obediencia, en su humanidad, en su eternidad, en su deidad, etc. Es decir, al nombrar la resurrección es como si Él lo encerrara todo allí. De modo que la fe dice, debes creer en la persona y en la obra de Jesucristo. El hecho de que se nos diga creer con el corazón también nos enseña algo, que la fe es mucho más que el intelecto. Una fe es más que intelectual. La fe verdadera lo encierra todo nuestro ser. La fe encierra el intelecto, claro que sí, pero también la voluntad, también los deseos, también los afectos del corazón. Y dice el versículo 9, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Esta es la promesa, hermano y amigo. Es decir, mientras la justicia que es según la ley dice, haz esto y vivirás, la justicia que es según la fe dice, cree y vivirás. Dice, cree y confiesa a Cristo. No solo como un Salvador, sino como mi Salvador personal. No solo como uno que murió por los pecados, sino como el que murió por mis pecados. No solo como uno que resucitó a nivel general, sino como uno que resucitó por mí particularmente. La fe no es algo abstracto, es específico y es personal. Terminemos con las siguientes reflexiones. Hemos de orar en primer lugar para que el Señor nos conceda el anhelo que tuvo Pablo en el versículo 1. El anhelo por los perdidos para que vengan a Cristo. Y ese amor debe reflejarse mediante la oración y mediante la proclamación de su palabra. Segundo, guardémonos y cuidémonos de una falsa religiosidad. Hemos visto de un celo que no es conforme a ciencia. Guardémonos de la levadura de los fariseos, ¿se acuerdan que dijo Cristo? Esa falsa religiosidad que se caracteriza por sepulcros blanqueados, personas religiosas pero sin piedad y sin santidad. Cuarto, cuidémonos de ser cual el joven rico. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Mateo 19. Hermanos, cuando ustedes y yo leemos ese pasaje, ¿cómo se acercó este joven a Cristo? Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Dime, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y luego se atrevió a decir, pero Señor, todos estos los he guardado, incluso desde mi juventud. ¿Qué más? Dime qué más, ¿qué me falta? ¡Qué soberbia! Todo aquel que intente justificarse a sí mismo será como aquel joven rico. ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Lo puedes confesar con tu boca y vivirlo con tu vida? Él es nuestro amo, nuestro dueño absoluto y nosotros sus siervos o sus esclavos. ¿Cuál justicia intentarás seguir de la que hoy se nos ha planteado este texto?
Porque todo hombre ciertamente tratará de buscar justificarse. Pero ¿cuál camino seguirás? ¿El de la ley o el de la fe? ¿Irás por el camino que lleva a la muerte o irás por el camino que lleva a la vida? Porque hay uno de estos caminos que conduce a la muerte. De modo que te ruego y examinémonos que no procuremos establecer aquello que ha sido dado solo por gracia, procurando establecer su justicia propia, que ese no sea nuestro caso. No pretendamos establecer algo que solo podemos recibir por la fe, algo que solo logró Cristo. Te ruego que no procures establecer tu propia justicia, más bien aférrate al justo, aférrate al que es perfectamente justo y cree en él. Vamos a orar. Dios, te damos gracias y te alabamos en esta hora, porque tu palabra siempre está allí, Señor, para animarnos, para consolarnos y también redarguirnos y confrontarnos. Perdónanos, Señor, por nuestras muchas iniquidades, nuestras rebeliones, nuestra frialdad. Concédenos amor hacia ti y hacia nuestros semejantes. Gracias por los medios que nos has dado para venir ante tu trono, por la oportunidad de comunicar buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, guárdanos de toda religión exterior, y danos la que es agradable delante de ti. Perdónanos por todas las veces en que, como los Gálatas, estando en la fe, pretendemos volver a las obras. Líbranos, Señor, ayúdanos a aprender en nuestros corazones que ya estamos, si creemos en Cristo, en este reposo, y solo debemos disfrutar esta gracia y esta misericordia. Líbranos de un corazón soberbio, altivo, que pretende alcanzar la justicia por méritos humanos. Condúcenos a Cristo para que todas nuestras cargas, nuestro pecado, sean quitados en la cruz del Calvario y podamos experimentar la reconciliación contigo. Te alabamos, Señor, por la justicia que has establecido, porque el justo por la fe vivirá. En Cristo Jesús. Amén.